12:42 de la tarde. Vamos a hablar a continuación de un tema que les hemos adelantado al principio del programa. Tiene que ver con la denuncia realizada por bomberos de la Comunidad de Madrid a través de uno de sus sindicatos en relación a la falta de medios para hacer su trabajo de respuesta a situaciones de emergencia. Vamos a hablar con Israel Naveso, que es portavoz del Sindicato de Bomberos federado en CESIT, Unión Profesional. Israel Naveso, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por hablar con nosotros. ¿Qué situación se han encontrado ustedes en los últimos días en cuanto a material para hacer su trabajo? Pues bueno, esto ha ocurrido después de una intervención de un incendio de vivienda que se dio en el Parque de Bomberos de Getafe, en el municipio, y los compañeros, una vez terminaron el incendio, la intervención, lo que solicitaron a nuestro almacén central fue el cambio de los equipos de intervención, de su vestimenta, de lo que nosotros llamamos los U2, y aparte de los guantes de intervención, porque estaban contaminados, ¿no? Por una cuestión de prevención de riesgos laborales. Tenemos normalizado que cuando nuestros equipos se contaminan, estamos obligados a solicitar el cambio. Pues bueno, la respuesta del almacén central es que no había stock, que no había guantes y bueno, los compañeros se vieron obligados a utilizar guantes de otros compañeros que tenían de reserva para poder seguir en la guardia, poder seguir trabajando. Ajá. Por cierto, ¿contaminados de qué? Pues a ver, hay que tener en cuenta que nosotros como profesionales estamos expuestos a un montón de sustancias. En un incendio de vivienda se quema el combustible que se quema, los materiales que se queman son plásticos, son telas, colchones, todo eso es material muy contaminante, es cancerígeno y bueno, desde hace años en los cuerpos de bomberos tiene una tendencia a proteger la salud de los trabajadores y cumplir con la prevención de riesgos laborales. Bueno, pues es una cuestión importante, tanto como otra situación que se han encontrado les llamaron, ¿no?, para actuar, ¿no?, en el caso de una emergencia, y se encontraron con que no había un vehículo de reserva porque otro vehículo estaba en el taller. Sí, efectivamente, esto es una situación que desgraciadamente se está normalizando en el cuerpo de bomberos. La falta de vehículos, de la flota de vehículos en todo el cuerpo de bomberos, por una evidente falta de inversión, lo que provoca es que cuando un vehículo se avería en un parque de bomberos, no tenemos reserva, no hay camiones de reserva, entonces hay que reponerlos con camiones de otros parques de bomberos. Y al final lo que estamos haciendo es debilitar la respuesta de ese parque de bomberos en caso de que haya un siniestro, una intervención. Y esto fue lo que ocurrió. Se cogió un camión del parque de bomberos de Aranjuez y se llevó al parque de bomberos de Parla donde se había averiado. Y esto ocurrió durante 6 horas. Pero ya te digo que desgraciadamente es una situación que llevamos sufriendo desde hace mucho tiempo en el cuerpo de bomberos. Por lo tanto, hay una situación de precariedad, ¿no?, en cuanto a recursos que ustedes están comentando. Sí, a ver, esto hay que tener en cuenta que no es un conflicto sindical, esto es una cuestión de un problema de todos los bomberos de la Comunidad de Madrid que llevamos denunciando desde hace mucho la falta de inversión en nuestro servicio y los ejemplos pues se dan pues con cosas como las que estamos contando, ¿no? Hay actualmente 10 parques de bomberos, el 50% prácticamente de todos los parques de bomberos con pancartas que a iniciativa propia de los propios trabajadores se han puesto denunciando la falta de inversión y bueno, esto nos lleva a vivir un conflicto a nivel de bomberos con nuestra administración, nuestra Dirección General de Emergencias y la Consejería de Interior. Recientemente ustedes han tenido una manifestación en el centro de Madrid para dar a conocer esta situación y otras relacionadas con el personal con el que cuentan. Quiero recordar que el portavoz del Gobierno regional hizo unas declaraciones minusvalorando esa manifestación. ¿Qué les parecieron? Bueno, nos parece lo primero la respuesta normal por parte de la Administración y segundo una respuesta de una persona que no está correctamente informada. Quien le informó a la portavoz del Consejo de Gobierno, pues la verdad es que lo hizo de una forma muy desafortunada. Primero, porque no es cierto que el número de bomberos ahora sea el mayor de la historia, teniendo en cuenta que hace 17 años éramos más de 1.300 bomberos y en todos estos años se han incorporado a Bomberos Comunidad de Madrid dos parques de bomberos que venían con sus plantillas. Entonces, el crecimiento
El crecimiento del cuerpo de bomberos como plantilla prácticamente ha sido nulo en 17 años. Eso Ujú. por un lado. Por otro lado, se refirió a los convocantes de la manifestación como un sindicato de los cuatro que hay. Bueno, el sindicato que convocó la manifestación es el mayoritario del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, somos nosotros, representamos a más del 44% de la plantilla, pero es que además no fue una manifestación sindical, fue una manifestación de bomberos, porque si fuera una manifestación sindical de un solo sindicato, no hubieran acudido más de 750 bomberos como hubo, ¿no? Y bueno, la falta de inversión es evidente, nos ha obligado a denunciar administrativamente primero y luego será en los tribunales a la Comunidad de Madrid porque nosotros hemos detectado un desvío de 40 millones de euros que se ha dejado de invertir en el Cuerpo de Bomberos en los últimos 5 años y en esas estamos. La falta de inversión no es una opinión, es información y es algo que estamos sufriendo todos los bomberos de los 21 parques de la Comunidad de Madrid. Ujú. Quería preguntarle, bueno, estamos ya a final de año y normalmente hacemos balance, lo suelen hacer los políticos, sindicatos. También me gustaría preguntarle, bueno, por esta situación, ¿no? ¿Qué se necesita, qué necesitan ustedes para hacer bien su trabajo? Más personal, obviamente más recursos, por lo que hemos visto, más vehículos. Sí, básicamente es eso. O sea, nosotros no tenemos ningún problema como profesionales de la emergencia, no tenemos ningún problema en enfrentarnos a los riesgos que conlleva nuestra profesión. Pero lo que sí exigimos es que por parte de la empresa se nos proteja de forma adecuada, se nos proporcionen los EPIs mínimos para poder ejercer nuestra profesión, nuestra función de la forma más segura y adecuada. Pero para nosotros como intervinientes y también para los propios ciudadanos a los cuales servimos, ¿no? Y eso a día de hoy no está ocurriendo. No está ocurriendo ni a nivel de vehículos, no está ocurriendo a nivel de herramientas, no está ocurriendo a nivel de EPIs y ya no quiere decir nada el estado en el que se encuentran las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de forma generalizada, que son muy malas. Tenemos ejemplos como el Parque de Getafe, el Parque de Tres Cantos, el Parque de Torrejón. Son parques, instalaciones, centros de trabajo que no reúnen desde nuestro punto de vista las condiciones mínimas para poder ejercer allí una actividad laboral. Ujú. Nosotros estamos enclavados en la zona norte de Madrid, aludido al Parque de Bomberos de Tres Cantos. ¿Cuáles son exactamente la situación que vive este parque? ¿Qué deficiencias tiene? Pues el Parque de Bomberos de Tres Cantos especialmente vive una situación precaria de incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es un parque que ya tiene muchos años, que no se ha reformado nunca y, por ejemplo, tiene la caldera que da servicio a todo el parque dentro de la propia vivienda, algo que es un claro un incumplimiento de la ley vigente y de la prevención de riesgos laborales, pero hay algo especialmente desde nuestro punto de vista sangrante y sensible que es la salida de los camiones del Parque de Bomberos. Aquel que conozca el Parque de Bomberos de Tres Cantos sabe que al lado hay un parque, hay un colegio y desgraciadamente a la hora que entran y salen los niños, los coches aparcan de forma inadecuada a la salida del parque y llevamos denunciando esta situación porque como alguien no ponga solución a esto, un día vamos a tener una desgracia en el que un camión salga a una intervención y como se cruce un niño, un papá, una familia por delante, vamos a sufrir una desgracia. Se nos ha prometido en diversas ocasiones que se iba a solucionar la situación, incluso llegaron a prometer un parque nuevo en otra localización, pero nunca lo cumplen. El problema sigue sin solucionarse y nosotros ya estamos advirtiendo que como un día ocurra una desgracia, las consecuencias penales van a ser gravísimas a nivel político, pero también nos preocupa las consecuencias para aquel compañero que tenga la desgracia de poder sufrir ese incidente, ese Ujú. accidente. No, además obviamente también está la situación de que ustedes tienen que salir en un momento dado porque hay una emergencia y a lo mejor resulta que hay unos coches en la puerta y bueno, pues la persona ha ido a recoger a los niños. Deberíamos un poco tener todos cierta precaución, ¿no? Donde aparcamos los coches y sobre todo que no impida la salida de vehículos de emergencia como puedan ser su caso, como puedan ser una ambulancia o cualquier otro. Efectivamente, así es. Hay que darle la importancia real que tiene y tenemos que ser responsables, todos aquellos que somos papás, en un momento dado siempre vamos con prisa, vamos a los colegios, venimos, pero hay que tener en cuenta que una salida de un parque de bomberos es una zona sensible, es una zona roja en la que
hay que cumplir la ley, no se puede aparcar de forma inadecuada porque en el caso de que salga un camión corremos un riesgo evidente para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestros hijos y que hay que evitarlo. Y eso depende directamente de las dos administraciones, la municipal a nivel local de Tres Cantos y por supuesto de la Comunidad de Madrid. Ujú. Bueno, pues estaremos al tanto de esta situación, de cómo evoluciona y también obviamente de esas otras peticiones que han hecho, bueno, pues de que se mejoren los recursos para poder hacer bien su trabajo los bomberos de la Comunidad de Madrid. Hemos hablado con Israel Naveso, que es portavoz del Sindicato de Bomberos, federado en CESIT Unión Profesional. Gracias, suerte y por otro lado felices fiestas, que ustedes están siempre al tanto, ¿no? En estas fechas, cuando los demás estamos divirtiéndonos, de actuar, ¿no? En caso de que se les necesite. Eso es, muchísimas gracias y bueno, tenemos el mejor trabajo del mundo y seguiremos haciéndolo, estemos como estemos. Gracias por su trabajo. Felices fiestas.